Hola a todos. ¿Tenéis? A ver, ¿habéis cambiado todas y todos la taza de café y de té por nuestra copa de tinto? Muy bien. Diana la tiene vacía ahora, pero la va a llenar. Sí, tengo aquí la botella. Así me gusta. Desde México, Pamela, pues un beso, un abrazo desde España. Soy de Madrid, muy bien. Un beso también desde Canarias. Iliana, tú también estás en Madrid, ¿no? Sí, Ah, qué bien. Muy bien. Ya somos 5 personas. Espero que estéis todas preparando el vino. Y yo creo que vamos a empezar, ¿no? Sí. Muy bien, pues vamos a empezar. Hoy tenemos la grafología y vino. Esto es como novedoso, muy divertido. Seguro que nos lo vamos a pasar bien, Iliana y yo. Y todos vosotros esperemos que también. Bien, la idea de la propuesta es que la grafología es la fusión, ¿no?, de lo que es el vino. Hola, Bego, ¿qué tal? Ya hemos retomado. Gracias por estar aquí. menos mal. Que no se han aburrido y se han ido, por Dios. Qué mal, lo siento. No te preocupes. Ha sido rápida, eso es lo que importa. Bueno, pues grafología y vino. La propuesta es que desde el vino vamos a conocer la cata, las historias del vino y de las etiquetas, lo que hay detrás de las bodegas, que es fantástico. Y luego vamos a ver si la grafología, la etiqueta, ese análisis que hemos hecho breve de la etiqueta del vino, pues corresponde un poco o tiene que ver o no con la historia del vino, con las bodegas y con las personas que hay detrás, en el fondo, de toda esta propuesta. Así que vamos a empezar a presentar a Iliana de Envero Tinto. La despensa de Andrés. Hola, la ¡Ah! despensa de ¡Hola! Andrés. El de Bienvenido. Ivy. Qué bien, me encanta. A ver, Víctor Ayela, ¿de dónde vienes, Víctor? Para saludarte como tiene que ser. ¿Lo conoces tú, Iliana? Uy, como diga que no, resulta que sí. Vale, no te pregunto más, entonces eso. No me pongas en ese compromiso. Vale, guapa. Muy bien, pues vamos a presentar a Iliana de Mero Pinto. Bien, Iliana Fernández Arroyo. Realizó sus estudios de biología en la Universidad Complutense de Madrid. ¡Hay un besito! A Jan y a mi hermana. Hola, guapus. Ahora sí, estén conectados. ¿Habéis preparado la tacita? Bueno, no, la copa. Alicante. Perfecto, bienvenido a Alicante, me encanta. Muy bien, pues Iliana realizó sus estudios de biología en la Universidad Complutense de Madrid, compatibilizó sus estudios con una de sus pasiones, contando cuentos, en el grupo Dos o Más, y luego entenderéis por qué lo incluyo en el currículum. Comenzó trabajando como laboral temporal para el Ministerio de Medio Ambiente, asesorando en procesos de evaluación ambiental en proyectos energéticos durante 8 años. Posteriormente comenzó a trabajar en una empresa energética en la gestión ambiental de energías renovables dentro de un equipo de medio ambiente. Simultáneamente realizó sus estudios de sommelier en el Centro de Estudios Superiores Abiertos de Hostelería del Grupo San Valero. También es cualificada en nivel Wine Set 2 y desde hace 3 años fundó Envero Tinto, donde hace catas creativas, o más bien experiencias de cata, como a ella le gusta llamarlas. Primero presenciales y desde el inicio de la pandemia, digitales. Hola Pablo, de Argentina, bienvenido. Ahora sí, estamos en serio. Ahora, bien, pues a mí me gusta mucho saber, vamos a conocer un poquito a Iliana y todo lo que tiene que contarnos, pero me gustaría saber qué es lo que te motivó, cuál es la curiosidad, qué es lo que te llamó la atención para llegar a ser sommelier, o sommelier, no sé cómo se pronuncia bien. Pues sommelier o sommelier. O Muy sommelier. bien. Depende de en qué idioma lo digas. Pues, a ver, esto es una historia como de raíces cortadas, ¿no? Porque mi bisabuela hacía vino en una época en que las mujeres no hacían muchas cosas, nada más que estar en casa. Y era mi bisabuela la que hacía vino y no mi bisabuelo. Y ella hacía vino en León, tenía una bodega subterránea y lo hacía y lo vendía en la zona y se llegó a conocer sus vinos como algo bueno, ¿no? Ella era la que era la enóloga, ¿no? Ya era, hacía de todo. Y luego resulta que a la hora de dividir la bodega,
pues se quedó esa bodega subterránea en la otra parte, no la heredó la parte de mi padre, ¿no? Y se me quedaron ahí las raíces cortadas y dije, jolín, ¿por qué una historia de una mujer en una época en que las mujeres no tienen historia propia se tiene que quedar ahí olvidada? Y bueno, pues me fue llamando la curiosidad hacia el vino y es un mundo que como te atrape, te atrapó y ya no te libras. Y empecé a estudiar, a curiosear, a visitar bodegas, a conocer y cada vez me ha enamorado más ese mundo y bueno, pues vuelvo a echar otra vez raíces en el mundo del vino de la familia Fernández. Qué bien. Pero tú todavía no tienes tu bodega propia o te quedó algo así de la bisabuela, ¿no? ¿Qué va? No tengo esa bodega ya está tapada incluso, la taparon con piedras. Es parecido a una historia de una de las bodegas que visitamos que compraron una casa y encontraron una bodega ahí enterrada y la abrieron y están haciendo unos vinos estupendos, ¿no? Pero en este caso no, en este caso la bodega está cerrada, está tapiada. Sí que se lo quedaron los primos de mis padres, de mi padre, que sí que hacen vino, pero hacen vino para cooperativa, ¿no? Entonces, bueno, pues no es una cosa que les llame mucha atención como para hacer vinos de autor. Lo que sí tenemos ahora, después de mucho tiempo, era como mi gran sueño es tener una bodega subterránea nosotros, en Vero Tinto, ¿no? Pero solamente tenemos la bodega para hacer allí catas, no hacemos vino. Tenemos de momento la pequeña cueva, que es como lo que tuvo mi bisabuela en su momento. Qué bien. Allí debe Mm. hacer fresquito, ¿no? Allí todo el año está a 16 grados. No te digo más, a la temperatura del vino tinto. Sí, Claro. es una maravilla, porque entres cuando entres, hacen la misma temperatura y la misma humedad. Sabían lo que hacían, ¿no? En los tiempos antiguos sabían lo que hacían para mantener el vino bien. Sí. Mm. Y entonces, ¿llevas cuánto tiempo haciendo esto de sommelier? Aquí decía 3 años. Ah, no, 3 años fundaste en Vero Tinto. Pero Sí, ¿cuánto llevas con las catas, con el vino? dentro del mundo del vino llevo ya bastantes años, llevaré 7, 8 años, pero ya metida en las catas así, experiencias de cata, como nos gusta llamarlo, llevamos unos 3 años. Sí. Mm. Porque bueno, empezamos a ver que había muchas bodegas distintas, desconocidas, con uvas perdidas, sin recuperación. Entonces, nos parecía que era una cosa que tenía que conocer la gente más allá de las denominaciones de origen tan conocidas como son Ribera y Rioja, que no están mal, ¿eh? Pero que vayas al sitio al que vayas, aunque tengan sus propios vinos de la tierra, siempre te ofrecen Ribera o Rioja bueno, pues hay más de 90 denominaciones de origen. Yo creo que podríamos conocer alguna más, ¿no? Claro, porque además, claro, tú vas es como un detective, ¿no? Como que vas Mm. investigando, vas Es muy detrás, artesanal, muy artesanal. vas así como el inspector Gadget, ¿no? Sí, Jolín. Buscando bodegas, ¿no? Bodegas Mm. y bodegas que a lo mejor te llamen y te cuenten una historia, pero ¿cómo haces eso y qué pautas sigues para determinar qué bodega, qué no, a dónde dirigirte? ¿Cómo lo conoces? Pues muchos investigo por las redes sociales, por las redes, por ejemplo, Twitter. Es una red Ujú, social que la gente no vende, la gente cuenta cómo hace las cosas, lo que ha descubierto, lo que es como más artesanal, más no es dirigido a la venta. Entonces ahí descubres cosas muy chulas y muy ujú. distintas. Y bueno, empieza a tirar del hilo de las redes sociales, de alguien que ha visto una bodega, que mira qué cosa más extraña hacen ahí. Y bueno, pues esas tengo el país de España lleno de corazoncitos, de sitios a los que quiero visitar, que ahora con la pandemia se me ha llenado hasta arriba y vamos a cada bodega descubierta de esta forma tan artesanal bueno, pues les pedimos que nos cuenten su historia, nos enseñen sus viñedos, por qué están haciendo esto, por qué esta uva que no conoce nadie y os ponéis a luchar por ella y a hacer vinos que tienen unos aromas y unos matices muy distintos a lo que todo el mundo está acostumbrado y que es difícil de poner en el mercado porque tienes que tener curiosidad. Y eso es lo que intentamos en Nemero Tinto, que la gente empiece a tener curiosidad por los vinos y pruebe cosas distintas. Mm, Claro. me gusta esto. Esto es muy interesante. Me gusta mucho. Y en la actualidad, por ejemplo, ¿cómo están los vinos y las bodegas? ¿Cuál sería la aportación más innovadora o alguna propuesta de vino por parte de bodegas o de sabores que tú hayas visto hasta ahora con tu Ujú. investigación? Pues innovadoras son todas las bodegas a las que vamos a visitar en realidad, porque hay bodegas que de repente en la esquina más lejana de su viñedo se encontraron una uva blanca o una uva tinta y no sabían muy bien lo que era y se ponen
hacer vino solamente con esa uva sin saber muy bien lo que van a sacar, eso es innovación pura y dura. Y además para bodegas que viven de eso y no tienen mucho dinero para investigar. O sea, como ese año les salga mal la cosecha, vamos, que no tienen. Entonces, son bodegas muy valientes y que hacen cosas muy distintas. Innovar también puede ser, pues ahora se han puesto a ver pues con tinajas, en vez de con barricas, hacerle el vino con raspón en vez de quitar todo el raspón. Bueno, pues son cosas distintas que hacen bodegas muy valientes, recuperar viñedos que se estaban perdiendo en la España vaciada, que hay mucha gente joven también que va de repente a la España vaciada y vive allí con todo lo que eso supone, llevar allá a tu familia, escolarizar a los niños, o encontrar pareja, que vas a estar allí solo, a ver cómo vas a encontrar pareja en un pueblo de por allí. Y bueno, con los servicios médicos ahora como están, que tampoco los tienes en todos los sitios, bueno, pues son gente innovadora y valiente, sobre todo es lo que más llama la atención, ¿no? La valentía de hacer cosas distintas en un momento en que las cosas distintas, bueno, pues tampoco se ve muy bien, ¿no? Y fuera de las denominaciones de origen, que una denominación de origen a ti lo que da cara al público es como una garantía de que se están haciendo las cosas bien, y si tú no estás dentro de una denominación, pues tienes menos posibilidades de que te compren, porque la gente se fía menos. Bueno, si tú haces cosas distintas, no te meten en la denominación de origen, entonces, bueno, pues también cuesta más vender ese vino, ¿no? Es gente, yo destaco que es valiente, innovadora en encontrar cosas, por ejemplo, la denominación de origen de Sierra de Salamanca, que es muy chiquitita, pues trabajaban con una uva blanca que la llamaban verdejo, pero no daba los aromas de la verdejo. Y se pusieron a investigar y era una uva blanca nueva. Y esa uva no estaba dentro de la denominación de origen y han tardado mucho tiempo en meterla. Y es una uva que estaba ahí toda la vida, ¿no? Es esa gente valiente que lucha por cambiar las cosas, que es la uva Rufete Blanco, que ha salido hace poco dentro de la denominación, pues podían haber dejado la uva ahí, pues vale, la seguimos llamando como queramos, pero no, se ponen a luchar por sus cosas, por sus raíces, porque sobre todo estas bodegas luchan por sus raíces y por hacer las cosas pues como se hacían antes, con la mínima intervención posible, con las mínimas químicas posibles. Por eso, pues son vinos que sientan bien, son vinos distintos, que saben distinto y que aportan, además bueno, es que a mí me dejas hablar, hija, y no me cortas. Una pregunta, por ejemplo, cuando todos los vinos, cuando hablamos de vino ecológico y vino o sea, no ecológico, ¿qué diferencia hay? ¿El sulfito que le ponen o que le quitan? Porque eso yo no acabo de entenderlo. Joder, es que hay desde vinos naturales, vinos biodinámicos, vinos ecológicos, viñedos ecológicos. Bueno, pues sí, a ver, ahora mismo se han dado cuenta que es importante cómo viene el vino desde el viñedo. Y el viñedo lo cuidan de otra manera distinta. Ecológico es que no utilizan ningún químico más allá de sulfato o de azufre, que es lo que, si tienen alguna plaga, ¿no? Porque plagas puedes tener y puedes tratarlas con productos más o menos, no con química pura, ¿no? Ecológico pues tiene unos rangos muy bajitos de ese tipo de productos. El vino natural no tiene ninguna intervención, tiene sulfatos a trazas. Es el problema de esos vinos es que, bueno, el sulfato al final es un conservante, ¿no? El problema es que a lo mejor en el transporte pues son vinos mucho más delicados. Pero es verdad que bebes otra cosa distinta. Te dan unas ¿Y qué tenemos? notas distintas. ¿Cómo se llama esto? Un consejo práctico. Porque a veces me pasa que yo quiero guardar el vino de un día para otro porque una botella sola no me lo bebo. ¿Hay algún truco para que no se ponga malo el vino? Pues bueno, en realidad no es que se ponga malo, es que se le van los aromas y total, al final no bebes nada. Pues tienes que guardarlo en vertical, eso siempre, porque cuando el vino está cerrado se guarda en horizontal para que a través del corcho todavía siga respirando un poco y el corcho esté humedecido y no se acartone y no deje de hacer su función, que es que sea un poco, que sea permeable. Pero cuando tú ya lo has abierto, pues como mucho en 1 o 2 días se lo tienes que beber, hija mía. Al día siguiente o al otro, ya sabes, tienes que invitar a alguien o terminar en la comida y en la cena.
lo tienes que guardar en vertical. E intentar, hay unos tapones que le sacas un poco el aire, que Vale. son así, que aprietas un poquito y sacas un poco lo máximo del aire, porque cuando tú embotellas, se embotellan con un gas que es inerte. Entonces, bueno, Mm, pues eso es lo que conserva el vino. El oxígeno le da ahí como mucha más, le quita mucha chicha, ¿no? Al vino mm. después. Y guardarlo un poquito en un sitio fresco. ¿En Pero la vamos, nevera? uno de los días sí. Uno en la nevera, claro, si es que no. Pero le puedo tener fuera a temperatura ambiente si no hace mucho calor, está bien, ¿no? Mejor. A ver, temperatura ambiente en un vino tinto, más de 16 grados ya es calor. Mm, vale, vale. Está bien saberlo. Qué bien, pues ya tenemos un tip importante. Si queréis guardar el vino, le ponéis un tapón especial con una cosita que hace chup, chup, chup y saca el Ujú. aire. Más o menos. Sí, más o Qué menos, bien. sí. Eso es de lo. Bueno, así lo conservas un poquito más, pero vamos, que la regla general es bebérselo. A no ser que necesites decantarlo, pero vamos, una decantación que son 10-15 minutos, no es mucho más. Entonces, bueno. Una canción me queda como... Decantar es cuando el vino tiene mucha crianza y necesita más tiempo para dar todos los aromas que tiene que dar. Entonces lo metes en un sitio que lo oxigene, aumente la superficie del vino, por eso el culete del decantador es más ancho por abajo, aumenta la superficie que está en contacto con el oxígeno para que dé antes los aromas de la barrica. complicadísimo esto para mí, ¿eh? A mí me gusta beberme. Sí. ¿Qué pasó está? Muy bien, y ahora vamos a ver, hemos escogido 3 vinos hoy, porque hay preguntas bueno, hay unas preguntas que es los tips que nos darías para que descubramos el vino en una cata, que como lo podemos hacer junto cuando nos muestres lo de la cata. Uh-huh. Eh, Luego había otra, o sea, hemos escogido 3 vinos, donde ahí también se va a hacer el análisis bueno, se va a contar la historia de cada uno de los vinos y vamos a intercalar la historia del vino, de la bodega, de lo que hay detrás, bueno, un análisis breve de la etiqueta del vino que he hecho yo mientras dormía. No, que he hecho yo. Vale, entonces, ¿qué te parece si empezamos con la historia del vino y de la bodega de Julio Crespo? Uh-huh. Pues mira, es la bodega más occidental de León y ellos tienen una uva que es, de hecho, el vino de esta botella es un vino blanco, es una uva que se llama Albarín. Y esta uva hay muy poca, hay en Asturias y en León, muy poca producción. Y es una bodega que cuida muchísimo, muchísimo los detalles, sobre todo en el viñedo. En el viñedo, cuando estuvimos, de hecho, había un nido dentro de una de las viñas, porque son viñas en espaldera, que son cuando las pones una conducción de alambres y como el vino es la única planta frutal trepadora, uy, el vino, Dios mío, la viña es la única planta frutal trepadora, pues entonces trepa, ¿no? Y ahí había un nido pequeñito para que veáis cómo cuidan ya desde el principio el viñedo de una manera más natural, ¿no? Luego también dejan la cubierta vegetal, la dejan para que las plagas se vayan más a la cubierta vegetal que al viñedo. Lo cuidan también de esa manera. Y también, dependiendo de la uva, buscan muy bien los suelos y las zonas donde podrían estar mejor, ¿no? Entonces, bueno, pues ya empiezan, desde el viñedo, empiezan a demostrar su amor por lo que están haciendo, ¿no? Luego, a la hora de vinificar, es una bodega que separa cada parcela en una barrica. Y lo que hacen luego es juntar, en el vino que quieran hacer, juntan las parcelas. Entonces, bueno, pues Y la eso no es historia, normal tampoco hacerse. y la historia de cómo empezaron ellos y por qué has escogido esta bodega que te llamó la atención. Me llamó la atención que tuvieran una uva que no es una uva normal, la uva albarín. Una uva que hay muy poca, eso es lo que más me llamó la atención. Y bueno, pues quería probar un poco a ver cómo trabajaban con ella, porque trabajar con una uva que muy poca gente conoce es muy difícil. No sabes muy bien cómo hacerlo, porque no sabes el grado de alcohol que te va a dar, cuánta fermentación, bueno, a regla general sí, pero bueno, trabajar ya con ella es un poco más complicado. Y bueno, pues es una empresa que viene desde el abuelo, que hizo una bodega y ahora las siguientes generaciones lo están mejorando, ¿no? Y están trabajando muy duro por mejorar esa bodega y por hacer un vino de calidad, como es el blanco,
que tiene. Qué gracia, porque en la etiqueta, ¿no? En la firma, en la etiqueta del vino salía uno de los conceptos que salía era este, ¿no? Así que, bueno, yo os voy a ver si tenemos, no sé si se ve, la etiqueta, ¿tú la ves? ¿O se ve borrosa? Es que, claro, se ve borrosa porque como tiene un poco el trazo es muy fino. Y así, de lejos, ¿se ve un poco? Mm, mm, No, ahí menos. mm, mm. Bueno, no importa, más o menos, ahora se ve un poco. Sí, bueno, se ven los trazos como muy alargados, sí. Ujú. Vale, bueno, pues yo lo que quería era explicar un poquito también el proceso de cómo, cuando hacemos un análisis de la etiqueta del vino o grafológico, que detrás hay, bueno, he hecho una cosa breve porque lo he sacado no es una súper buena calidad la imagen, ¿no? Pero bueno, la idea es, por ejemplo, nosotros lo que analizamos sobre todo es el simbolismo del espacio, que es donde se sitúa donde hay más escrito en negro o en tinta y donde hay más blanco, ¿no? Entonces, hacemos unos 9 cuadrantes, que lo he puesto en naranja, eso sí se ve, y los 9 cuadrantes lo que me da es que hay más escrito en negro y que hay más espacio en blanco. Y allí ubicamos desde el simbolismo del espacio, eso me gusta mucho porque viene de Max Pulver, que es un suizo de finales del 19, principios del 20, del siglo XX, y además la idea del simbolismo del espacio en grafología viene de la rosa de los vientos, cuyo simbolismo ubica el pasado, aquí tenemos otra aquí, ubica el pasado, es más o menos así, ubica el pasado y el interior en la izquierda, el futuro y el exterior en la derecha, en el ámbito intelectual y espiritual se sitúa en la zona superior, que sería arriba, y la materia y el área vital se situaría en la zona inferior, que es abajo. Esta es un poco la idea del simbolismo del espacio, de un legado que nos deja Max Pulver. Y a mí, es muy interesante porque para comprender cómo se sitúa la escritura, por ejemplo, en la etiqueta de Julio Crespo, él se sitúa, o sea, la etiqueta, la firma, está compuesta de un nombre propio y de un apellido. Se sitúa en la parte más negra. Tú tienes la etiqueta ahí delante, Iliana. Sí, voy a por el vino. Uh-huh. Vale. Bueno, es muy interesante esto. Si tenéis alguna duda, propuesta, veo que hay algún colega también grafólogo o grafóloga, por favor, encantada de que aportéis de lo que queráis, y de alguna duda, pues aprovechemos. Pues la idea es... Ya estoy. Sí, vale, para que tú veas también, como tú tienes ahora la etiqueta, puedes verlo más fácil. No sé si... Al hacerlos eco, muy bien, se ve mejor así, claro, así se ve mejor. Vale, pues con los 9 cuadrantes que ubicamos en el espacio, tenemos que la etiqueta de Julio Crespo se sitúa en el centro, que sería la zona media, también ocupa el espacio en la zona inferior, que sería la jamba y los pies de la escritura, y en menor medida se sitúa también su escritura en la zona superior. El simbolismo del espacio lo podemos aplicar tanto en una letra, como en una palabra, como en una etiqueta, como en una hoja de papel, O sea, esto se puede llevar a cualquier plano. Y entonces, en el caso de la etiqueta de Julio Crespo, decían, claro, la inclinación y el espacio en negro se dirige un poco a la derecha. Si te ves, la firma tira un poco hacia la derecha. La interpretación psicoemocional de esta situación en el espacio se observa como que la parte central tiene relación con los afectos, las emociones, las aspiraciones, los intereses prácticos. En la zona que es más bien alta se manifiesta en este vino, porque ocupa esa zona alta, que siente el deseo de mantener su rango, su calidad, desea distinguirse del resto y se esfuerza mucho para hacerlo. Los inflados en sus pies y en sus jambas, o sus jambas, que es pies o jambas es lo mismo, conecta con la zona de los instintos, con la imaginación. Esa imaginación que varía, que divaga. No es un vino que te deja indiferente, te lleva a lugares imaginativos, profundos, instintivos. Y además se dirige a satisfacer las necesidades primarias y terrenales.
Es un vino que siente orgullo por su resultado, que valora su sabor y su esfuerzo por llegar donde está. Se asegura de concretar sus resultados que sean materiales y tangibles, que sean reales. Este es un poco el resumen de esta breve de la etiqueta de Julio Crespo. ¿Coincide un poco con su historia, con su vida? O no, porque podría ser que no. Pues fíjate que es un vino leonés. La gente leonesa es así, es muy práctica, es muy cabezota, es muy orgullosa de sus cosas. Y es verdad que fue muy curioso porque estábamos visitando la bodega con el enólogo y con Eduardo, que es es de la familia, ¿no? Y bueno, el enólogo espectacular, cómo vive la bodega, o sea, desde el minuto uno te mete en el proceso en la bodega con una pasión. Por norma general en todas las bodegas nos encontramos a gente con mucha pasión porque al final te hablan de su criatura, ¿no? De su pequeño proyecto. Bueno, pues espectacular. Y estábamos, yo creo que estábamos en aquel intervalo de COVID, sí, ahora nos dejan salir, luego otra vez no. Apareció el abuelo por allí. De la bodega, el abuelo, que de generación en generación en esta bodega. Apareció el abuelo por la bodega, que es Julio Crespo. Y me resultó curioso porque no tiene necesidad de estar entrando a la bodega, conociendo a la gente que va a verle qué tal. Y pues sí, es una persona que está muy orgullosa de lo que ha conseguido, de lo que tiene, de su esfuerzo. Y bueno, pues sigue al pie del cañón, incluso cuando ya no tiene por qué, ¿sabes? Que sí, es una historia curiosa de conseguir y de tener el orgullo de lo que ha conseguido. Sí. Bueno, pues estamos viendo que en este caso, porque puede ser que hayan casos que no, pero en este caso la etiqueta del vino coincide un poco la lectura emocional o psicoemocional de la interpretación en lo que es la escritura, la tipografía, ¿no? Sobre todo la inclinación. Nosotros miramos más bien el punto emocional, ¿no? Y luego también, claro, mira si es importante porque estoy segura que cada uno, yo creo que ¿quién no se ha comprado un vino por su etiqueta? Tú tenías unos tips, ¿verdad? Como algunos trucos para saber qué mirar en una etiqueta del vino cuando alguien no tiene ni idea de vinos, como voy al supermercado o a una bodega, ¿qué compro? Sí. ¿Qué me tengo que fijar? Pues como siempre tiene alguien un cuñado que sabe más que tú, yo creo que a la hora de comprar un vino, si tú compras un vino para una cena, por ejemplo, que va a venir tu cuñado, mira, no innoves. Si sabes lo que te gusta, no innoves con otras cosas, a no ser que hayas investigado antes. Eso es una de las primeras cosas que mirar cuando vas a buscar un vino, ¿no? A mí me gustan con crianza, pues hijo, sigue con la crianza que no. El maridaje también es algo muy importante. Tienes que saber con qué lo vas a comer, ¿no? Por ejemplo, si vas a comer sushi, pues con un blanco que sea más floral, como un chardonnay, por ejemplo, pues eso estupendo. Una paella, pues un blanco joven o incluso un tinto joven o incluso un espumoso, ¿no? O sea, también tienes que ver un poquito con qué lo maridas. El estado del vino, porque la conservación, tú ves un vino que te lo han puesto de súper oferta, pero es que los vinos tienen caducidad. Entonces, un vino joven, pues está dentro de 1 o 2 años después de producirse. Si tiene más, probablemente ya ese vino no te diga todo lo que te tiene que decir, ¿no? O te lo diga de una manera que te sepa mal. Eso también hay que tenerlo mucho en cuenta. La conservación desde que sale de la bodega, si tiene crianza son 5 años, si reserva son 7 años, o sea, tienes que saber echar para atrás cuando ves la fecha del vino para saber si está bien conservado o no, o si es el momento de su consumo. También, ¿qué más el embotellador? Bueno, hay veces que te viene embotellado para. Bueno, pues hay veces que te viene incluso un registro sanitario, no te viene embotellado en la bodega. Si el proceso es todo en la bodega, desde el principio hasta el final, pues te va a hablar un poquito más, que es un poco más de calidad ese vino, ¿no? A lo mejor se embotella el registro sanitario para no sé quién. Eso es porque no tienen embotelladora propia, entonces en algún momento ese vino a granel sale de la bodega y llega a otro sitio para embotellarse. Pues a lo mejor en ese momento se pierde un poco la calidad del vino, ¿no? Pero entonces, a ver si entendí un momento. Esto del embotellado tengo que ver que si pone que embotellado por otra bodega que no sea la del vino, no lo compro, digamos. No sería como... Bueno, pierdes un poco la trazabilidad del vino desde que sale de la bodega hasta que entra en el embotellador.
Necesariamente no tiene por qué ser malo o ser peor, pero bueno, al final es un alimento que se está moviendo de un sitio para otro, ¿no? Hay bodegas que son muy pequeñas todavía, que va una embotelladora, que es como un camión, se llega allí, te embotella y se va. Y si tiene solamente un registro sanitario, con lo cual, aunque esté embotellado en la misma bodega, es un registro sanitario de un señor que se dedica a embotellar, ¿no? O a lo mejor los supermercados es envasado por tal bodega para el supermercado no sé qué. Pues ahí ya el vino empieza a salir de un sitio para otro, bueno, pues... Bien, bien. O sea que, entonces, cuando los tips para comprar, cuando nos fijamos en la etiqueta o sea, para comprar un vino en el supermercado, una bodega, uno de los tips sería no innovar. Si conocemos lo que queremos y lo que nos gusta, mejor ir a lo que conozcamos. A no ser que hayamos investigado un poco de qué nos podría gustar o que nos puedan aconsejar que nos podría gustar, ¿eh? Vale. Pero vamos, si vas corriendo y con un cuñado que después te va a criticar, mejor vete a lo seguro. 2, tener en cuenta el maridaje. ¿Con qué voy a combinar este vino? Es también importante. O sea, que si es un blanco va con los pescados, con las carnes van los tintos, ¿no? ¿Con qué iría el rosado? Pues el rosado es un fresquete, es algo fresquete, puede ir con arroces suaves, puede ir con verduras a la plancha, pueden ir con cosas así suavitas, con con queso blando, con cosas, al final un blanco es casi, o sea, un rosado es casi como un blanco porque también esperas que sea fresquito y que sea así fácil, bueno, aunque hay algunos rosados que son un poco más complicados, pero bueno, y va, pues, va muy en la línea de lo que va con el blanco. Luego una barbacoa, pues oye, es un vino tinto un poco más denso, ¿no? Más elaborado. No, una ahí que vas a echar bien todos los restos, ahí tiene que ser un tinto un poco más potente. Bien, 2, ya tenemos. 3, que los vinos tienen fecha de caducidad, por lo tanto, que hay que mirar la fecha de caducidad. Importante. No tienen fecha, a ver, tienen fecha de caducidad para consumir, pero como tal no te viene caduca el tal. Tú tienes que saber si es un vino joven, a los 2 años ya, si me lo están vendiendo con una super oferta es porque este vino se lo tienen que quitar de encima. Porque la gente también se tira las ofertas. Entonces, bueno, pues cuando hay una oferta muy grande tienes que pensar un poco por qué es esa oferta. A lo mejor es porque necesitan que un vino crianza, quitárselo de encima porque ya han pasado los años de conservación en el que el vino esté realmente bien para consumirse. Importante esto. Y el cuarto tip que nos habías dado era que si se embotella, que nos fijemos que esté embotellado en otro lado, ¿no? Que no en la propia bodega, porque a lo mejor hay mucho camino por el medio. Sí, mucho camino por el medio, que los vinos se están moviendo de un lado para otro y bueno, pues al final es un alimento. Entonces, para ser un alimento, la etiqueta solamente te viene... ¿Contiene sulfitos? Sí, es verdad. Bueno, pero ¿qué más cosas contiene? Además de la uva. Luego el precio también, si te encuentras, yo qué sé, me he encontrado un crianza por 2 euros. Uf, si empiezas a echar para atrás desde lo que te cuesta el vino hasta lo que cuesta realmente producir un vino, no te salen las cuentas, porque ya entre corcho, botella, etiqueta, la etiqueta de la denominación de origen, que también te cuesta dinero, esa también te lo cobra la denominación de origen, el vidrio, la cápsula, el transporte, todo es imposible que te cueste 2 euros toda la producción, además de lo que te cuesta el kilo de la uva, recogerlo, llevarlo a la bodega y la barrica que has tenido que comprar por 600 euros y que la has tenido inmovilizado durante 6 meses. Es imposible. No te salen las cuentas. Entonces, bueno, cuando hay una mega oferta, también hay que plantearse ¿por qué me venden a mí un vino a 3 euros si no gana nadie? Y probablemente el que menos gane es el de la bodega. Yo es una batalla que siempre tengo muy perdida, ¿eh? Cada vez que me dicen, me encontré un vino buenísimo a 5 euros. Que no, que es imposible. Es algo o no han pagado lo que tenían que pagar al productor, que probablemente, claro, tú cuando tienes mucho tiempo un vino inmovilizado en la bodega, a ti te está costando dinero. Entonces, bueno, pues llega un momento en que tienes que sacar la siguiente añada, necesitas espacio y, bueno, pues ahí es cuando a lo mejor hay superficies que se aprovechan de eso, ¿no? Claro, pero por ejemplo, los vinos que están en el supermercado, que hay vinos desde 2 euros hasta 11, 12 o 20 o más, no sé, yo he probado, yo voy siempre a partir de los 3 euros, nunca voy para menos de 3, ¿no?
pero he probado vinos de 5,75, de 6, que he dicho, bueno, pues no está mal, ¿no? Y eran marcas así como conocidas, que dices, uy, pues como Claro, las Rioja. marcas conocidas tienen sus líneas altas y sus líneas Mm, más de lineal de supermercado, ¿no? Pero yo he probado vinos en bodegas que tienen sus líneas normales y sus líneas de supermercado y no tienen nada que ver. Y mm, tú tomas la línea más que estás pagando, pues no mucho más, 11 euros por el vino, y estás tomando un vinazo. Y en cambio tomas el de lineal de supermercado y dices, no probaría el de 11 euros y pruebo este. Porque no es un vino, es un vino que está hecho para lineal de supermercado. mm. Qué Y interesante. también la forma de producción a veces, pues puede ser que sea con chips, que es meterle madera al vino Sepa a madera, tenga sabor a madera. claro, para que sepa más a la madera antes de los 6, 7, 9 meses que tiene que estar el vino en la barrica. Trampa, ¿no? Entonces, Eso no es trampa. no, es una forma de elaborar distinta. Ah, bueno. Vale, vale. No, está permitido, está permitido. Ah, vale. Pero bueno, Interesante. como, si gustan mucho los vinos maderizados, pues te voy a meter madera. Entonces, al final haces un vino a los 20 días eh, que te sabe, bueno, Ah, correcto, y pues has estado mucho menos tiempo con ese vino inmovilizado y lo has podido vender. mira qué truco más bueno. No está mal. Y ya nos has dicho 5 tips. ¿Hay alguno más para ver cómo compramos, Pues cómo mira, también comprar un... están las denominaciones de origen. Que un vino no esté dentro de una denominación de origen no significa que sea peor, significa que lo han hecho de una manera distinta. Sí, porque muchas veces nos fiamos de las denominaciones de origen como calidad. No, una denominación de origen lo que te dice es cómo tienes que hacer las cosas, te ayuda a hacerlas y te ayuda a publicitarlas. Entonces, bueno, a priori es un símbolo de calidad, a ti te dice que ese vino es de calidad, pero porque otro vino no tenga denominación no significa que no sea bueno, ¿no? Si te apetece investigar, eh, los vinos de autor o los vinos que están hechos innovando un poco o con uvas distintas, muchos no están dentro de la denominación de origen porque si han descubierto una uva nueva y están trabajando con ella, la denominación si no la tiene incorporada en sus pliegos, tú no puedes pertenecer a la denominación, pero te estás perdiendo grandes uvas de grandes vinos, ¿no? O grandes vinos de Mm, grandes uvas, que es al revés. Entonces también es una idea a tener en cuenta, probar denominaciones de origen que nunca hayas probado, eso es otro tip muy, pero claro, con la cena con tu cuñado no, porque no lo entendería. Pero si yo siempre aconsejo cuando termino las catas es, oye, mira, probad denominaciones de origen que nunca hayáis probado, que os vais mm, a sorprender de las uvas que hay en España que no hemos oído ni hablar de ellas. qué interesante. Bien, ya tenemos 6 tips de cómo comprar un vino si vamos a una bodega o a una tienda, más bien, cómo escogerlo. ¿Hay algún Ujú. tip más? Pues mira, hay pistas adicionales como por ejemplo vinos de altura, vinos de secano, sin regadío, de cepa baja, todos esos tipos de vinos son vinos con la vid es de secano, son vinos que están hechos con mucho cariño porque si tú no le das riego produce menos, entonces la uva viene con más chicha para poder trabajar con ella. Vinos de altitud, por el día se deshidratan, por la noche se hidratan, con lo cual la variación de esa uva a lo largo del día le da también mucha más chicha que luego le va a ceder al vino. Entonces, bueno, pues son también pequeñas pistas que te pueden dar un poco te pueden dirigir un poco hacia un vino un poco más distinto y que a lo mejor te va a decir mucho más que el vino de siempre, ¿no? Interesante. Muy bien. Pues ya tenemos 7 tips para irnos a comprar un vino. Perfecto. Muy bien. Y ahora yo creo que podemos ir al segundo vino. Yo estoy tomando apuntes, ¿eh? No te pienses que si me ves así estoy aquí llena, Ya, llena de ya, 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 apuntes. ya te veo. Estoy aquí, tiqui, tiqui. Mis Bien. catas no son tan técnicas, son más divertidas. Estas son un poco. Bueno, es que me encanta. Bien, pues yo creo que como ya vamos con el segundo vino ya puedes enseñarnos cómo catar, qué tengo que mirar en un vino para catar, qué es lo que en qué me Pues fijo. primero, yo lo tengo sin abrir, ¿vale? Porque me había pensado, digo, bueno, pues voy a explicar también cómo se abre un vino, que todo el mundo sabe abrir un vino, pero bueno, cuando se embotella, se lava la botella, pero no se lava la cápsula, ¿vale? Entonces, hay muchos cortadores de cápsula que te la cortan por aquí arriba, no.
se corta debajo del gollete, que es esta parte de aquí. Me voy a apuntar esto, Por porque eso yo lo hago tenemos mal. este cuchillito, bueno, yo es que uso el de 2 tiempos, este abridor de 2 tiempos, por eso tenemos este cuchillito, porque así podemos cortar por aquí la cápsula, ¿vale? Entonces, lo cortamos por ahí porque como la cápsula no se lava, como he dicho antes, se pone directamente en el vino, entonces pues puede que tenga algo de suciedad. Y si lo cortas por aquí arriba, la siguiente vez que bebes vino, pues puede que caiga alguna gota que haya quedado en la cápsula y que haya una gota un poco sucia. Entonces, bueno, pues para evitar eso, lo cortamos por aquí abajo y así ya nos evitamos que tengamos gotas de la anterior copa. Entonces, bueno, lo voy a abrir. Bueno, estoy abriendo el vino de Luna de Reina, que es uno de los tintos. Es este que tenemos por aquí, a ver. El de la mujer barbuda. Sí, es muy bueno. Es este vino para las personas. Ujú. Se ve. Vale. A ver. Lo voy a poner aquí, a ver si se ve. ¿Has abierto la botella? Sí, la he abierto. Vale. Muy bien. Las sirves en la copa. Paso número 2. Paso número 1. Abro la botella. Paso número 2. Lo vierto en la copa. Bien. Paso número 3. Vale, pues para ver si un vino va a ser plano o no, o si te va a gustar, o si es un vino con calidad, primero hay que oler la copa parada, que es sí, mover la copa, y luego mueves un poco la copa y lo vuelves a oler, ¿no? Tiene que oler distinto, porque hay 3 tipos de aromas en un vino, que son los primarios, secundarios y terciarios. Los aromas primarios te vienen de la uva, que son los que te dan los olores a frutas, incluso los aromas a suelo, el terroir, que es lo que se llama. Luego los secundarios, que son de la fermentación, de la segunda fermentación que hacen, que es la maloláctica, y ya como el ácido málico, que es como a manzana ácida, pasa a uno que nos gusta más, que es el bollería, panadería, nata, mantequilla, pues por eso se hace esta segunda fermentación, ¿no? Para que sea un vino un poco más, que no tenga tanta acidez y que tenga algo más dulce para nosotros, dulce entre comillas. Y luego están los aromas terciarios, que es cuando tú lo metes en barrica, que son los que te da la barrica al vino. Lo ideal es que se mantengan los primarios y se unan con los terciarios y los secundarios, ¿no? Que al final tengas la fruta, la panadería, bollería y los aromas de barrica, que son café, chocolate, bueno, dependiendo del tipo de barrica, pero pueden ser café, chocolate, vainilla, especias dulces, pueden ser también miel, frutos secos, bueno, pues depende de... Estos son Entonces, aromas que puede tener el vino, estás diciendo. aromas que Vale, puede pero tener el no, vino. pero puede tener este aroma porque lo estás comparando con eso o porque realmente le echan miel, almendra o lo que sea y huele a eso. No, no, tienen compuestos químicos que se asemejan Va, a este aroma, vale, vale. ¿vale? O sea, Hay, hay primero, un libro, hay un libro que a mí me encanta, pero claro, es muy técnico, yo como bióloga, claro, a mí me encanta, que es papilas y moléculas. Entonces, ellos lo que te explican es, claro, ¿ves? Suena, ya ves que yo estoy encantada, cojo apuntes. Lo que te explican es qué moléculas hay en la madera que le cede al vino y esas moléculas que tienen en común con los alimentos que sean, que tienen, como tienen la misma molécula, pues, por ejemplo, el fino marida muy bien con el jamón porque tiene la misma molécula de aroma que el jamón. Y entonces, pues, es una cosa que marida, pues, cosas así sorprendentes. Entonces, no es que tenga flores ni melocotón el vino, pero tiene unas moléculas que te recuerdan a esos alimentos. Bueno, pues en bien. este caso O es sea, igual. que entonces para rebobinar, primero cogemos, olemos sin mover la copa. Segundo, Sí. movemos la copa y volvemos a oler. Y tiene que Tercero, oler distinto. vale, tiene que oler distinto. Tercero, catamos, o sea, trago el vino. No, ahora lo que hay que hacer es ver el color del vino, ¿no? Primero se empieza por el color, luego por el olfato y luego por el sabor. El olfato te sirve para identificar los aromas y el sabor tienes que ratificar esos aromas y además, si puedes, incorporar alguno nuevo. Si tú hueles mucho y luego te sabe poco, ese vino te defrauda.
Y es que es así, porque somos de querer siempre más. Entonces, primero se empieza viendo el color, que tú inclinas la copa a 45 grados sobre algo blanco y bueno, pues ahí te dice el color de la uva. Que tenga más o menos color el vino, eso solo significa que le has trabajado más o menos y que has extraído más o menos color de la piel de la uva, que es donde ahí está el color. Has extraído más o menos color porque lo has mezclado más o menos veces con el mosto. Pero cuando tú estás haciendo vino tinto, tú lo metes la uva entera, la machacas, la metes y ahí metes todo. Entonces con los gases, los pellejos de la uva, los ollejos, suben arriba y forman una capa muy gruesa arriba que se llama sombrero. Pero ahí es donde está todo el color. Entonces tienes el mosto abajo claro y arriba lo que te da el color. Pues qué gracia. Y entonces lo que haces es juntarlo, mezclarlo de nuevo. Dime. Tengo una pregunta. Mira, a mí, en el vino, a mí me dijeron, no sé si se ve, que llora. Que si llora es bueno y si no llora, no tan bueno. No. O sea, la lágrima, eso, la lo que te lágrima. dice es el alcohol que tiene, es el glicerol. La lágrima es glicerol. Entonces, es una lengua que se forma aquí y tú vas viendo cómo baja algo lentamente, más lentamente o no, grueso, que es la lágrima. ¿Ves? Aquí está la lengua y aquí está la lágrima. Y eso es el alcohol que lleva el vino. Eso es el alcohol, eso no te dice tampoco nada sobre la calidad, ni el color tampoco te dice nada sobre la calidad. O sea, hay cosas que son inherentes a la uva y al tipo de vino que hagas, ¿no? El vino blanco, como siempre suelen tener menos grados de alcohol, pues ver la lágrima no tiene mucho sentido, ¿no? En cambio, en el vino tinto es cuando ya se mira la lágrima. Este es un vino de 13 grados y medio, pues se ve una lágrima que no es muy densa, que baja más o menos. Otros vinos que son con más alcohol, pues se verá la lágrima que baja más lentamente, le cuesta ahí un poquito. Estamos hablando de este vino. Luna de Reina. Bien. Pues ya tengo que primero el color, nos fijamos en el color. Segundo, lo olemos, el olfato. Y tercero, el sabor. Primero, huelo. Segundo, muevo copa. Tercero, huelo otra vez y tiene que cambiar el olor, porque si no, algo falla. Si no es un vino plano, sí. Plano, es un vino plano. Vale, y en la piel está el color, y el color y el alcohol no tiene nada que ver con la calidad. Esto es lo que así he concluido. No tiene nada. Tiene que ver con que tenga más o menos de alcohol, porque hay uvas, por ejemplo, la garnacha, que rápidamente te sube mucho de graduación porque se oxida muy rápidamente. Entonces, tienes grados muy altos de alcohol porque la uva es así. Y de este vino que estamos haciendo ahora, de Luna de Reina, ¿cómo se definiría? Mira, hay una pregunta. A mí me dijeron que la lágrima era un indicador de edad del vino. ¿Es así? No, el indicador de la edad del vino es el color. El color que tú ves en el reborde del vino, si es un color que empieza a tener empieza a ser anaranjado, eso es que es un vino más viejo. Los vinos, mientras que más reserva tienen, más color teja empiezan a coger. Dejan los colores rojos brillantes que tienen los más jóvenes, pasamos por cereza, granate más oscuro y luego ya anaranjados en el reborde. Y eso es lo que indica la edad del vino. La lágrima indica nada más que el alcohol que tiene ese vino. Pero el anaranjado, hablas de naranja, o sea, esto es sí, un tinto y es un color teja. Tú ves un color teja ahí perfectamente. Sí, sí. Color teja. Color como de ladrillo de casa, naranja. Ese es el color que tienen los vinos más avanzados, más evolucionados. Con más crianza. Bueno, Sandra, si tienes alguna pregunta más, genial, fantástico. Uy, aprovechar que está aquí Iliana, ¿eh? Buena pregunta. Vale, perfecto. Y entonces, sí, ¿este vino cómo lo definirías? Este vino que estamos haciendo ahora, que es Luna de Reina, que luego haremos la interpretación grafológica. ¿Que cuente la historia del vino o qué? Sí, la historia, claro, de la bodega del vino, por ejemplo. ¿De dónde viene? ¿Quién lo ha inventado? Pues este es un vino que lo está haciendo gente joven que se ven bichos raros. Porque, bueno, es gente que se ha ido De nada, Sandra. Es gente que se ha ido a la zona rural y a recuperar viñedos que se estaban perdiendo porque el dueño tenía ya
muchos años y ya no iba Uy, se me ha apagado un casco, no sé si es... ¿Sí? ¿Me Yo te seguís oigo, oyendo, ¿eh? no? Sí, te oigo, te oigo. Ah, vale. Pues entonces voy a poner a cargar este y luego me pongo a cargar el otro. Es gente que se ha ido a recuperar viñedos porque les está dando mucha pena que unos viñedos de Vaso estupendos, de Monastrell, además, que para mí Monastrell es de las mejorcitas, para mí, personalmente. Y bueno, pues vieron que se estaban perdiendo esos viñedos y fueron a recuperarlos. Y están allí trabajando y se sienten raros porque son gente joven en la zona rural. Y esto lo han querido expresar en la etiqueta, porque si tú tapas la cara, pues oye, es una mujer, ¿no? Que la ves ahí con el vestido tal, y si tapas el cuerpo, tú ves algo raro, ¿no? Es una mujer barbuda, es una cosa rara. Entonces, Sí. son gente que están haciendo cosas distintas y que además se sienten raros, pero están haciendo un vino estupendo. Este es de Monasterio de Sirac y bueno, pues están ganando bastantes concursos y bastantes cosas a las que se presentan y si no empezaron sin muchas pretensiones, es como, pues bueno, pues como se empiezan las cosas buenas, ¿no? Poco a poco y la gente te lo va reconociendo. Se nota, es curioso. Además tiene una buena presión. Y ahora también comparto el análisis de la tipografía, de la escritura de Luna de Reina. No sé si lo veis, así mientras lo puedo ir diciendo y así lo veis. Vale, pues Luna de Reina en esta etiqueta, donde hemos hecho también lo de los 9 cuadrados. Los 9 cuadrados es enmarcar los 9 cuadrados para ver en qué espacio de blanco hay y qué espacio de negro de tinta hay. O sea, ¿dónde está? ¿Dónde está más? Y esta etiqueta se sitúa en la zona, ubicado en la zona inferior izquierda y en la zona inferior derecha. ¿Veis? Aquí y aquí. Es donde se ubica más. Y entonces en la zona inferior, que es el área representativa, o sea, la zona inferior es la zona de abajo, estamos hablando de que es el área representativa de las necesidades biológicas, de las necesidades primarias, como por ejemplo, como puede ser la sed, el hambre, respirar aire puro. Hablamos de este tipo de necesidades, ¿no? Que representa un poco esta situación, este simbolismo en el espacio ubicado en la etiqueta. Aquí también encontramos un vino práctico, es un vino confortable, con cierto apego a la familia, al terruño, a los hijos, a las hijas, ¿no? Es un vino destinado a ofrecerte lo que necesitas cuando deseas beberte un vino. El espacio que queda entre sus palabras, si os fijáis, hay mucho espacio entre palabra, es el espacio blanco en grafología, es pensamiento, es falta de acción, es ausencia de acción, es reflexión. Este vino desea que disfrutes entre copa y copa, haciendo pausas para degustarlo. Tiene la misión de satisfacer a aquel que lo adquiere. Su fuerte presión, fijaros que tiene una fuerte presión en la tinta, o sea, tiene una fuerte presión, nos indica fuerza. Este vino no está conectando con nuestra sensibilidad, está conectando con lo más instintivo nuestro, ¿no? Con la fuerza. Es más intuitivo que sensible. Es un vino que se esfuerza por destacar y no dejarte indiferente. Esta es la propuesta desde la grafología, a grosso modo, de el vino de la etiqueta del vino de Luna de Reina. ¿Coincide un poco? Sí, es un vino eso, que se hace para recuperar unos viñedos y no para lucirse ellos, ¿no? Lo que hacen es trabajar bien y hacer cosas para recuperar y para conservar. Bien. O sea que también se van al terruño, se van a la tierra, ¿no? Pues claro, si se han ido a un pueblo a hacerlo, es que la tierra les tira. Sí, no, además cuando estuvimos con Ramón en los viñedos es reflexivo, sí, es muy reflexivo, muy tranquilo, sí. O sea que tiene que ver, tiene relación la etiqueta, lo que ellos están... Porque fíjate que la etiqueta del vino hay un diseñador o diseñadora gráfica detrás, obviamente, pero siempre el autor de la bodega quiere, a lo mejor inconscientemente, poder decir, pues no, esto lo quiero más para abajo, más para arriba, o la jamba, ¿no? Más inflada. Claro. Y es muy curioso porque lo que
al menos de momento, lo que he visto, ¿no? O también en otros análisis que he hecho, normalmente coincide bastante la propuesta del autor del vino con la etiqueta, ¿no? Es muy curioso. De momento no me he encontrado una cosa que no corresponda. De momento, vamos a ver, nos queda un vino. Podría ser. Bien, vamos con el segundo vino. Este es un vino que no sé si lo sé pronunciar bien, Garage Wine. Garage Wine. Uh-huh. Garage Wine. Este vino, ¿qué nos dices de su sabor, de su historia? ¿Qué nos cuentas, Iliana, de este? Pues es que este vino me tiene a mí muy ganada, pero me tiene muy ganada los vinos de esta bodega y los dueños de la bodega, bueno, espectaculares. Son dos primos que, bueno, uno de ellos es enólogo y el otro pues lleva cuentas, ¿no? Y entonces el proyecto final de carrera de Jesús, que es el enólogo, pues era hacer una bodega. Dijo, bueno, pues venga, le voy a pedir ayuda a mi primo para que me haga las cuentas de la bodega y tal, y voy a calcular cuánto costaría una bodega, cuánto tengo que producir, cuánto tal. Y oye, le salió también el proyecto que dijeron, ¿y si montamos una bodega, qué te parece? Ay, qué bueno. O sea, que Porque las cosas estas que empiezan por casualidad, que hay muchas historias estábamos tres amigos tomando un vino y dijimos, ¿y por qué no hacemos vino nosotros si nos gusta el vino? Digo, jolín, ¿cómo empiezan las historias? Y esto así es como, venga, el proyecto fin de carrera, pues vamos a hacer una bodega. Pues ¿cuánto tenemos que producir? Pues 5.000 vinos. Pues venga, 5.000 vinos que producimos. A ver, están en Castilla-La Mancha, una zona que está muy estigmatizada, ¿no? Por los vinos a granel, pero ellos desde el principio apostaron por vinos hechos de manera distinta. Si se recogen 4.000 kilos por hectárea, ellos recogen 3.000 y cuando van a recoger quitan todavía uvas. Estrictos de secano, en parcelas que no tocan de ninguna manera más que lo menos que puedan tocar. Entonces, bueno, pues volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? La gente que hace los vinos se ha dado cuenta que es que no me gusta decir bodeguero, me suena muy mal. La ya. gente que hace, ¿verdad? ¿Y cómo lo resumiríamos? Porque es muy largo decir persona que hace vino, ¿no? Es como autor, los autores del vino. Los autores del vino, sí, yo creo que queda mejor. Mira, lo voy a Sí, apuntar para... Porque luego los claro, autores del vino. ¿Ves? tú lo has Estas dicho, buenas ideas las tengo que ir apuntando y vino de luego ya autor. las voy internalizando. Pues los autores del vino, que me ha gustado muchas veces el tal, por este tip, em, pues eso, se dan cuenta de que tienen que trabajar de otra manera distinta y tienen que producir menos para producir con más calidad. Y bueno, son dos personas. Jolín, es que claro, no hablo desde la imparcialidad. No eres No muy les conocía de objetiva. nada, ¿eh? No les conocía de nada. O sea, no es que sean los amigos de... No les conocía de nada. Y aparecimos en su bodega. Oye, que si nos explicáis... Mira, desde el minuto uno es gente muy cercana, con unos vinos estupendos, que les pides un favor y no tardan ni medio minuto, que no tendrían necesidad, porque según sacan los vinos, los venden. O sea, ellos no necesitan, directamente por la calidad con la que sacan sus vinos, los venden. No necesitan hacer bailarle el agua a nadie, quiero decir, ¿no? Son muy independientes en ese sentido y es de agradecer que si te tienen aprecio es porque te tienen aprecio como persona, no como en Tinto, y eso es una cosa que siempre les agradezco en cuanto puedo, ¿no? Y bueno, pues tú les ves que van creciendo desde que les conoces, van haciendo su bodega, ahora vamos a modificar tal, etiquetan a mano todavía, porque bueno, no tiene una producción muy grande, engañan a los amigos y a la familia para recoger el viñedo, pero les ves crecer y les ves la ilusión con la que hacen las cosas y lo buena gente que es, y dices, estoy muy orgullosa de haber sido testigo de cómo estáis creciendo y os lo merecéis, ¿no? Y bueno, pues eso, de un proyecto de fin de carrera están en una bodega que cada vez está haciendo las cosas más internacionalmente porque una de las penas más grandes que yo tengo en este tipo de bodegas es que el 80% suele ser venta externa.
venta fuera de España. ¿Ah, Tenemos sí? esos vinos, sí, ¿No bebemos vino aquí? no. No. Bebemos vinos, no tenemos, o muy poca gente tiene cultura de beber el vino y pagar el precio de ese vino. Pagarlo a Mm, 10 11 euros. Muy poca gente tiene esa cultura, entonces, bueno, es complicado para este tipo de bodegas que realmente es el precio de producción de esos vinos, es muy complicado vender esos vinos aquí, que en Europa o en Estados Unidos lo valoran mucho más. claro, también Eh, supongo que porque no tienen tanta producción. Bueno, en California sí, pero claro, no. tienen... ¡Ay! Mira, se acaba de unir Ramiro de Viñaver, que es otra de las Hola, bodegas, querido. pues, otra persona que, pues eso, que es gente especial que hace vinos especiales, ¿no? Pues fíjate Aquí tú de que Rioja. el análisis de la etiqueta de este vino, de Garage Wine, con Ujú. lo que me estabas diciendo, me estaba recordando un poquito a lo que me ha salido en el análisis grafológico, que si quieres te lo comparto. Lo voy a Sí, dejar aquí en pantalla para que lo puedan ir viendo. Dice, bueno, en esta etiqueta, como siempre, os muestro el primer paso que hacemos, que es encuadrarlo en 9 cuadrados que sean para ver el simbolismo del espacio. ¿Dónde está ubicado en el espacio? Esto es algo muy importante. En este caso, el vino está ubicado en el centro, sobre todo, porque es donde está más negro, donde está más escrito. Un poquito en la parte superior y un poquito menos en la parte inferior, ¿no? Es un vino bastante equilibrado, ¿no? O sea, la escritura es como bastante esta situación del espacio. Ahora voy a poner el normal. Bien. También tiene la tinta, la presión bastante fuerte y en esta etiqueta, en la parte central se sitúa, sobre todo en la zona media, en menor medida está en los pies y en la zona inferior. Y en una parte final, fijaros, al final de la palabra se ubica en la zona superior. Aquí sube, hace como una escalerita. Vale. La zona media simboliza en grafología, según Bells, y leo textualmente que me encanta, el umbral de entrada a la realidad. Donde está situado, que es su zona media, simboliza en grafología, en tema de psicoemocional, simboliza el umbral de entrada a la realidad. Me encanta esta frase. Directamente cogida de Augusto Bells. En esta zona se manifiesta el equilibrio entre el espíritu, las ideas, los afectos, los instintos y la materia. Podríamos observar en esta etiqueta que es un vino de un cierto equilibrio. Es un vino con conciencia, de buena vitalidad. Es un vino que manifiesta confianza y conciencia de sí mismo. Su escritura tan y casi hiperligada nos acerca a los demás. Busca la conexión entre las personas. Busca también la conexión del momento. Conecta con la modernidad. Al tener este hashtag aquí, esta señal, nos está indicando que conecta también con la modernidad, con lo actual. Los bucles de su escritura, que sería esta escritura que está como así, pues, ay, que me he perdido. Los bucles en su escritura manifiestan amabilidad. Quiere ser un vino cercano, para todos los que sepan apreciarlo como se merece. Es un vino que le gusta y acciona para cultivar sus cualidades y sus méritos, para merecer la atención de los demás, para ganar popularidad. Se esfuerza con cariño para mantener su prestigio. Es un vino cercano, ¿no? Amigable. Qué fuerte, ¿no? Sí. Porque es que Pues está... refleja perfectamente cómo son ellos, ¿eh? ¿Verdad? Es que cuando has hecho la descripción digo, wow, ¿no? A veces, o sea, me sorprende a mí misma que la grafología, ¿no? Acierte tanto, porque es la grafología. Podemos fallar los grafólogos, ¿eh? O sea, ahí podemos fallarlo, pero la grafología no falla, ¿no? Y entonces a veces digo, wow, ¿no? Como, qué Sí, increíble. es un vino con conciencia porque ellos están total y absolutamente eh, convencidos de que pueden hacer buenos vinos dentro de una zona de La Mancha que, pues lo que decía antes, ¿no? Que está estigmatizada y que producen vinos a granel. También son vinos solidarios porque hacen, bueno, hay una historia muy bonita de un viñedo que la tía de uno de ellos pues les cedió cuando murió
y murió de cáncer de útero. Y bueno, pues es uno de los vinos que ellos tienen a la venta como algo es extinta. Ay, ya no me acuerdo del nombre, qué barbaridad. Bueno, pues es una uva especial que ellos parte de la venta la revierten hacia el estudio del cáncer de útero, ¿no? Entonces, bueno, pues son vinos solidarios, también tienen otro vino para niños en exclusión, bueno, son Qué bueno. bastante... Ay, mira, ha entrado... Hicimos una cata, buenísimo esto. Hola María. Hicimos una cata con viaje virtual, con una guía turística, y lo hicimos de la bodega Garas Wine. Y estudió la zona, qué hablar, pues fíjate, unos vinos de Toledo, pues que hablas de Toledo, y también el tipo de bodegón que le pegaba a este tipo de vinos, y fue un bodegón moderno, que cuadra perfectamente con el análisis que has hecho tú, ¿no? Que son muy actuales, con el hashtag son muy actuales, están mucho con los pies en la tierra, pero recuperando cosas. Por ejemplo, este año han sacado Verdoncho, una uva Verdoncho, que es una uva, han hecho un Orange Wine, que es un vino naranja, un Orange Wine eh, nuevo que han sacado. O sea, están recuperando muchas uvas, haciendo muchas cosas distintas, pero con los pies en el suelo. Qué bueno. Aquí dicen dos compañeras que también son grafólogas, dos apreciaciones. Sandra dice, este vino quiere agradar. Y la compañera Elizabeth dice, podría decirse levemente sensual. Son compañeras grafólogas, así que añadimos también esto a la etiqueta. Ah. O sea que de momento estamos viendo los tres vinos que hemos analizado, que la historia que hay detrás y los autores de estos vinos coincide con la definición de la etiqueta del vino. Y ahí también me lleva a pensar lo importante que es, ¿no? Esta relación que de momento están acertando. Mira, de momento casi el grafólogo no hace falta, solo corrobora, ¿no? Pero estaría interesante si alguien tiene alguna duda, ¿no? Entonces sí que tendría que entrar el grafólogo o grafóloga. O Oye, si no, muy importante, yo no le había contado las historias a Chantal, ¿eh? O sea que le has hecho tú sola y luego sabes si cuadra. Imagínate que no cuadra en directo. me muero. No, pero también estaría bien, porque entonces necesitarían un grafólogo o grafóloga en sus vidas. ¿Eh? Puede ser, sí. Aquí dice la Pero compañera, visitas guiadas y culturales, ¿se puede saber tanto del vino con la etiqueta? Entiendo que es una afirmación o es una pregunta. Si la es una etiqueta pregunta, muchas veces se hace, bueno, pues es que depende del público también al que te dirijas, porque hay gente que este tipo de etiquetas así tan modernas nunca bebería, gente más mayor que está más hecho a vinos más serios, y hay gente joven que nunca bebería vinos con esas etiquetas mucho más serias, ¿no? De Ribera Rioja, por ejemplo. Rioja hay etiquetas que son súper serias, súper colores oscuros, letras muy... Bueno, pues también entiendo que esto estará dirigido hacia el público, ¿no? El tipo de letras y el tipo de colores, tipografías, estará muy dirigido también hacia un público hacia otro. Esa sí, afirmación, dice. sí, es afirmación. Mm. Muy bien. Pues de momento ya hemos analizado, te doy, tres vinos. Hemos hecho la cata de uno. Ya hemos visto que las etiquetas coinciden un poco con las historias de vida de los autores. Y nos ha dado tips de cómo cuando vayamos a una bodega, cómo comprar un buen vino. Todo esto yo lo voy a escribir luego en Instagram y en YouTube, o sea, lo tendréis escrito. Y la otra sería, que ya estamos llegando al final. Eh, Qué rápido. aquí, ¿qué Es que dice yo la me compañera? lío. Hola. Elijo, como dice aquí, de hecho a mí me preguntan cuando elijo vino en qué me baso, en qué me baso. Y la etiqueta tiene muchos puntos. También lo de la copa a mí es algo que me intriga, porque yo cuando voy al supermercado o a cualquier sitio intento comprar una copa de vino e intento que sea como más bien larga, yo ahí me pierdo un poco. ¿Cómo es la copa, por ejemplo? ¿Esta copa sería adecuada o mejor más alta, más estrecha, más gorda? Eso es una copa de agua. Se me la has Mm, preguntado, me la has preguntado. ¿En serio? Me la han vendido como vino. Ay,
can't believe it. A ver, la copa, espera, que voy a, además de que voy a No lo puedo poner la creer. luz, lo que voy a Toda hacer una. es traer una copa de vino blanco, a ver, ¿qué tengo por aquí? Vale, mira, a ver, Da esto igual es si es una cosa tinto que o a mí me blanco. encanta explicar. Esta es de blanco, esta es de tinto. Entonces, la de Ah, vino blanco es más cerrada por arriba, es un poco más estrecha. voy a apuntar. ¿Por qué? Bueno, el vino blanco solamente tiene aromas primarios, si no tiene barrica, ¿eh? Estamos hablando de un vino blanco fresquete para tomar unos pinchitos, tal. El vino blanco no tiene barrica, con lo cual solamente tiene los aromas primarios, que son los aromas que le da la uva y los aromas que le da el suelo. Bueno, pues esos aromas primarios se pierden muy rápido y necesitas un sitio que esté más cerradito para que entre menos oxígeno. Y entonces, por eso las copas de vino blanco son más cerradas arriba, un poquito más cerradas. Y Vale. son también más estrechitas. Además, cuando son más estrechitas y más cerraditas, tú necesitas echar mucho la cabeza hacia atrás cuando bebes. Y los receptores de la acidez están aquí atrás, que es lo que tú, a priori, buscas en un vino blanco, que sea fresquito, que sea ácido. Entonces caen en tus receptores de la lengua aquí detrás, que son ácidos, y que entonces, bueno, pues caen en el sitio adecuado. Una copa de vino tinto tiene aromas primarios, que son los de la uva, secundarios, que son los de la fermentación, terciarios, que son los de la barrica. Los terciarios les cuesta un montón salir. Entonces, cuando ves a alguien que está así moviendo la copa con el vino, bueno, pues esto es más ancho para que entre más oxígeno. Y entonces los aromas terciarios, cuando tú los mueves, cuando tú mueves la copa, salen más fácil. Por eso es una copa un poquito más grande. O sea, qué vergüenza haber comprado esto, me lo han vendido como copa de vino y es copa de agua. Muy bien, estoy súper informada. Suerte que te tengo aquí y ya he aprendido algo importante. O sea, que tengo que comprar la parte de arriba cerrada, vale, para el tinto. Y el precio de la copa para saber que es buena, mínimo 12 euros me gasto en una copa para saber que esto funciona o no. Si es, aunque parezca mentira, dependiendo de la copa, te sabe el vino distinto. Fíjate, ¿eh? Esa cosa que parece que a priori no. Hay unas copas que tienen aquí una bola, que tienen aquí abajo una bolita, que hacen que el vino se oxigene antes y esas son carísimas. Pero, ay, mira, hay una cosa muy chula. A ver, trucos, porque mira, ¿Por qué se usa una copa para beber vino? Bueno, pues para que tú lo cojas por aquí, por el pedestal, y no calientes el vino. Pero luego hay unos vasos de cata que son así, no sé si los ah, veis, que tienen aquí una hendidura. Entonces sí, tú lo que sí. haces es echar el vino por aquí y va bajando por aquí y así se abre. Y Súbelo este es un más, que no vaso de veo cata. la hendidura, a ver. Dices que el vino se echa por allí. ¿Veis por dentro que tiene ahí? Las hendiduras están por aquí dentro y por ahí se cae, resbala el vino. No sé si a ver si echándolo por aquí resbala el vino. ¡Ay! Mm, Que lo he hecho fuera. Y entonces se abre el vino, se abre antes. Y esto es un vaso de cata. ¿Ves que yo meto por aquí los dedos? Oye, ¿y esto no me serviría a mí para mi casa para tomarme el vino? O mejor no, o me Sí, pero recomiendas es que mejor la estos copa. vasos cuestan bastante, ¿eh? Ah, bueno, pues entonces nada. Eso lo compré yo, pues yo qué sé, porque a mí me encantan estas Ah, cosas y cualquier cosa que sale, yo, así un poco extraña, la busco y la compro. Pero lo normal es la copa y cogerla siempre por aquí, no por aquí, porque además de que la manchas, lo calientas con la mano. mm. Y entonces, bueno, pues beber un vino caliente. Mínimo, ¿cuánto me tiene que costar una copa para saber que es adecuada? Mínimo, ¿Tres pues euros? unos ¿3 euros? 3 euros es, a ver, puedes buscar Ajá. que sea de cristal, que no sea de vidrio, que sea de cristal, pues mínimo a partir de 10 euros, yo creo. Una Vamos, como copa para de invitar a cuatro. batalla, 3 euros. Bueno, el otro día estuve haciendo una cata con gente que estaba en su casa y que las copas tenían potitos y tenían dibujos, son muy chulas. A lo mejor ¿Sí? para hacer una cata. A lo mejor para hacer una cata es un poco complicado ver el vino luego otra vez, ¿no? Pero oye, en realidad si es una copa que a ti te mola, que te gusta, no vas a hacer una clase magistral, vas a probar un vino y vas a catar un vino. O sea que, bueno, pues
No Vale. hace falta tener unas cosas muy especiales, ¿no? Si, ahora ya, si quieres ser un poco más Bueno, ya que estoy, especialito, pues ya gástate claro, más en una ya copa. que estoy, vamos, porque, vale, ya sé que a partir de 10 euros me tengo que comprar una copa, que es el precio, para no irme al chino a comprarme las de 3 euros, pensando que es vino y es de agua. Qué bien, Sí, sí, Iliana. hay muchas copas, sí, muchos tipos de copas. Luego también, claro, yo te estoy diciendo genérica esta, pero también hay copas más anchas, más estrechas, dependiendo de, para vino tinto, ¿eh? Dependiendo del vino tinto que sea, o sea que esto tiene, es todo un mundo. Luego la alta de champán, para que la espuma, las burbujas suban. Bueno, pues Qué bien. es que este es un Bueno, mundo. estaremos aquí en la eternidad. Vale, pues entonces vamos a cerrar. Ya llevamos 1 hora y media casi, 1 hora y cuarto. Así que vamos a cerrar. Pero les invitamos a todas las personas a una cosa, una actividad que vamos a hacer el 30 de mayo, que nos vamos a lanzar aquí, Iliana y yo. Todas las personas que quieran enviarnos escrituras, nada, mínimo 5 líneas en un folio en blanco con la firma y la fecha. 5 líneas, folio en blanco, firma y fecha. Nos lo envían por las redes sociales nos van a encontrar por las redes sociales, nos enviáis escritura e Iliana y yo vamos a hacer 3 grupos de personas donde hay unas características de personalidad similares en estos 3 grupos. Vamos a hacer un análisis de la escritura gratis, 5 líneas. Con este análisis de la escritura vamos a ubicar a las personas en 3 grupos y Liana va a ofrecer a estos 3 grupos de personas unos vinos determinados y vamos a ver si hemos acertado con el vino que le proponemos mediante el análisis de la escritura. Obviamente, si como sería el 30 de mayo, para que lleguen los vinos a vuestras casas, que eso sí, hay que abonar el vino, es una inversión del vino y de lo que tarde en llegar del correo, pero las personas que quieran el vino y hacer esta cata con nosotras el 30 de mayo, que empiecen a avisarnos ya, que nos entreguen las escrituras ya para que les dé tiempo que el vino llegue y poder hacer la cata todos en conjunto online con el análisis de la escritura que va a ir definida a cada vino. No sé si me expliqué, si quieres tú redondear, pues... Sí, bueno, esto ya lo hicimos un par de veces y la verdad es que quedó muy chulo, porque nosotros tenemos la idea, bueno, cuando tú pruebas un vino hay veces que no te gusta para nada y hay veces que te gusta mucho y no sabes por qué. Entonces tenemos la idea de que es por tu personalidad, que en realidad escoge tu personalidad el vino. Y lo que hicimos fue dividir en 3 tipos de personalidades, una más lanzada, otra menos, y en función de esa personalidad, a cada uno asociarle 2 tipos de vinos, un blanco y un tinto, distintos entre cada tipo de personalidad. Y la idea es eso, ¿no? Ella evalúa el escrito, el tipo de personalidad, y te metemos en el grupo correspondiente, y cada grupo catará sus 2 tipos de vinos distintos. Bueno, en esas ocasiones dijimos, quien no se vea reflejado en estos vinos, que se cambie de grupo. Y nunca se ha cambiado nadie de grupo, con lo cual, Con lo cual tiene que ver... estamos bastante bien encaminados. Qué bien. Y eso es, pues eso, unir el vino. Lo que hacemos en muchas de nuestras catas es unir el vino con cosas distintas más allá de la comida, que es lo típico, ¿no? De maridar con comida. Bueno, maridamos con grafología y maridamos con música, maridamos con magia, con todo lo que se nos ocurra, ¿no? Porque creemos que el vino es algo social, divertido y que todo el mundo puede entender. Me encanta. Yo creo que todas las personas lo habrán entendido y si no, no se preocupen, que lo vamos a publicar en las redes para que empiecen a enviar escrituras, para que se apunten y para que les traigan el vino y llegue a tiempo. Yo también, y más los que estamos en Canarias, que va a tardar 2 semanitas en llegar. Sí, Canarias es bastante complicado, sí. Por eso. Así que los de Canarias y Canarias, por favor, háganlo ya. Y los de Península, Madrid, lo tendrán más fácil porque Iliana está en Madrid. Barcelona, Península, quizá llega más pronto el vino. Será enviado por correo. En 3 días llega. Perfecto. Pero Canarias, hija, jo, es complicado que llegue, Pero llegue llegará. pronto. Es una cosa muy extraña. Te prometo que para el 30 de mayo yo tengo una copa, vamos, como la que me has dicho. Nada de copas de agua. Es lo primero que te pregunto. Sí, por favor, te voy a preguntar luego en privado. Esto así, ir al supermercado y te haré una videollamada de cuál cojo, ¿no? Bueno, guapas y guapos, gracias. Aquí nos comenta visitas guiadas. Enhorabuena por esta iniciativa.
queremos que os apuntéis todos. Qué idea tan genial. Berta, pues ya sabéis, esta es mi hermanita y que se apunten. Así que formamos parte de esta idea tan genial, que fue idea de Iliana y me encanta también. Nos despedimos por hoy. Os veremos el domingo que viene en Grafo Fusión Café. No sé si se ve mi cartelito. Mira qué bonito. Grafo Fusión Café. Hoy es Grafo Fusión Vino. Eso, Grafo Fusión Vino. Bueno, guapos. Nada, ahora lo publico en redes. Nos vemos por privado. Chao, chicas. Chao, chicos. Un besito, gracias. Ay, ahora no puedo desmontar esto.